profeta Jeremías. Muy bien, ya estamos. Así que los agarro después de las vacaciones. Soy el primero. Soy el que les corta las vacaciones. No, no, para nada, no, no. Bien, 27, muy bien. Lindo número. Cuando me digas algo empezamos, no tengo problema. Cuando lo desees, Gabriel, atento Hacemos, para escucharte hablar de Jeremías. San Ignacio de Loyola, un pequeño oración al santo que nos ayude, el que fue un amante de la palabra también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos en las manos de Dios, que nos enseñe Jeremías hoy a también nosotros ser profetas, a vivir como se llama, como digo hoy, la grandeza, una trágica grandeza, esta grandeza trágica de ser también profetas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el como cielo. en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan hoy de nuestro cada pan de cada día. día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los nos ofensores. ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en la caer en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartirles el PowerPoint. Lo que le digo siempre, lo que vemos hoy ya lo tiene Ana María en su computadora, ¿sí? Cuando terminemos, Buenas tardes seguramente. a todos. Hola. Cuando terminemos, seguramente se los pasará. ¿Lo ven todos? ¿Se ve? Segundo que voy a encerrar a dos Perfecto. perros que me están ladrando y me están haciendo ruido. Ya vengo. Bueno, Se ve perfecto. Muy bien, disculpen. Bien, entonces decíamos la trágica grandeza de un profeta. Jeremías nos enseña dos cosas. Esta necesidad imperante de proclamar la palabra de Dios, pero también a su vez de sufrirla, por transmitir un mensaje que nadie quiere escuchar. Vamos a ir de a poco. Ahí pasamos. Isaías le da una hondura y una profundidad al ser profeta que muchos no saben. A veces nos quedamos con lo lindo de transmitir la palabra, de anunciar, de llevar la palabra de Dios, pero Isaías por esto conoció lo que es la soledad, inclusive hasta de su familia, gobernantes, sacerdotes, amigos, familiares, reyes, marginado de todos lados por tener que dar un mensaje que nadie quería escuchar. Y a pesar de todo, él mantuvo su fidelidad última a una palabra que le ardía por dentro y que no podía callar. Y eso fue lo que le llevó a vencer toda decepción y toda resistencia. La lucha por la fidelidad. Jeremías diría, fidelidad hasta que duela. Esa fue la experiencia de Jeremías. Lo primero, el marco histórico. Es importante que tengamos claro el marco histórico, el lugar y el mundo de Jeremías. Fíjense, Medio Oriente Antiguo. En la época de Jeremías, el imperio que había poder todo era el imperio de Asiria, el Rosita. Fíjense, todo lo ocupaba hasta Egipto llegaba. Capital, Nínive. ¿Sí?
Para la época de Jeremías hubo otro imperio que empezó a cobrar realce, que es Babilonia. Empieza a aparecer, que es el violeta. Fíjense, va a vencer a Siria y va a ocupar todo, va a tomar todos los países que quedan de Siria. Y tenemos Egipto. Egipto siempre estuvo en el de atrás, del telón de fondo, buscando dominar, perdiendo, buscando agarrar, recibiendo. Siempre Egipto en todo este proceso va a estar siempre ahí telón de fondo. Son los tres grandes imperios que vamos a ver con Jeremías. Y hay unas ciudades que son importantes también de recordar. Megiddo, ya van a saber por qué, pero sepan que Megiddo, acá, esto es Israel, Megiddo, Carquemis, en Asiria, al norte, cerca de Harán. Carquemis, obviamente, Jerusalén, la capital de Judá. Y cerquita de Jerusalén, acá en por Benjamín, está el lugar donde nació Jeremías, ¿sí? La tierra natal de Jeremías, un poquito acá al norte. El mapa acá no figura, pero sería por acá. Bien, entonces, Asiria, Babilonia, Egipto, Megiddo, Carquemis y Jerusalén. Recuerden esos lugares, van a aparecer ahora seguido. Bien, este es el escenario donde vivió el profeta Isaías. Creo que ya se los pasé esta tabla histórica, ¿no? Se los pasé eso una vez, me parece. Bueno, retomamos. Entonces, es para chicos, pero está tan claro que hacen entender muchas cosas. Es como las películas de Walt Disney. Llevamos a los chicos, pero aprendemos los grandes. Este cuadro tiene eso. Es para chicos, pero usamos los grandes para aprender cosas. ¿Sí? Bien. La monarquía, la división de los reinos, en Judá y en Israel, el norte y el sur. El reino del norte que cae primero al destierro a mano de Asiria, va a Nínive. El reino del sur que sigue un tiempito más hasta que llega también ellos al destierro de Babilonia. En este periodo es donde actúa Jeremías. Caída de Nínive, la caída de Nínive y la caída de Jerusalén. En lo único que queda del reino de Israel, que es Judá. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora yo voy a hablar de Judá. Cuando diga Israel, que va a aparecer, tienen que pensar en el reino del norte. Tienen que hacer ese ejercicio mental. No crean que hablo de toda la tierra, sino que hablo de Judá y de Israel. Entonces, reino del norte y reino del sur. Yo voy a hablar principalmente del reino del sur, de este tramo, aunque va a aparecer el reino de Israel. ¿Bien? ¿Bajo qué reinado actuó Isaías, actuó Jeremías? Con Josías. ¿Cómo fue el reinado de Josías? Asiria era el imperio dominante, pero estaba muy atento a Babilonia, que estaba creciendo. Josías aprovechó esta distracción para poder conseguir en su tierra paz y recuperar gran parte de los territorios que David había ganado, que se perdieron, y Josías los volvió a recuperar. Todo, ¿por qué? Porque Asiria estaba más atenta a Babilonia que a Israel, que a Judá. Busquen 2 Reyes 22, porque vamos a hablar de la reforma de Josías. Busquen en sus Biblias 2 Reyes 22, lo leen y me cuentan qué pasó. Es cortito. Todo este periodo también está narrado en 2 Reyes, por eso vamos a 2 Reyes, ¿sí? Libros históricos, segunda carta de Reyes. Capítulo 22. ¿Qué pasa con Josías? ¿Puedo leer? ¿Querés leerlo? Dale. Comienzo del reinado de Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Reinó 31 años en Jerusalén. Su madre, Jeridá, era hija de Adayá, natural de Boscat. Agradó con su
con su conducta al Señor e imitó el comportamiento de su antepasado David sin desviarse ni a un lado ni al otro. Sigo. El Sí, año 18º de su reinado, el rey Josías envió al secretario Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, al templo con este encargo, perdón. Vete a ver al sumo sacerdote Gelcías, que junte el dinero aportado por el pueblo y recogido por los guardias de la puerta con destino al templo del Señor, que se lo dé a los capataces de las obras del templo para que ellos puedan pagar a los obreros encargados de reparar sus desperfectos, maestros de obra, carpinteros y albañiles, que compren también madera y piedras talladas para la reconstrucción del templo, y que no se les pida cuentas del dinero integrado, porque actúan con honradez. El sumo sacerdote Gelcías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Se le entregó a Safán y él lo leyó, luego de informar al rey, y le dijo: tus siervos han recogido el dinero del templo y se lo han dado a los que dirigen las obras, a los responsables del templo del Señor. Después le dio la noticia: el sacerdote Gelcías me ha dado este libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden al sacerdote Gelcías: a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asayá, ministro del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá sobre las palabras del libro que acaba de ser encontrado. Tiene que ser grande la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros antepasados no han obedecido las palabras de este libro ni han cumplido lo que está escrito en él. El sacerdote Gelcías y los demás comisionados acudieron a la profetisa Juldá, esposa de Salún, hijo de Ticuá y nieto de Jarjás, guarda del ropero, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, y le expusieron el caso. Ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: digan al hombre que los ha enviado a mí, yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes. Voy a cumplir todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me abandonaron, quemando incienso a otros dioses, y me irritaron con su conducta perversa. Pues bien, mi ira arderá contra este lugar y no se apagará. Dirán, sin embargo, al rey de Judá, que los ha mandado a consultar al Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel, con relación a las palabras que has escuchado: puesto que tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante el Señor al oír lo que he decretado contra este lugar y contra sus moradores, el terror y la maldición que les espera, porque has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, yo también te he escuchado, oráculo del Señor. Yo haré que te reúnas con tus antepasados y que te entierren en paz sin que tengas que ver toda la desgracia que voy a descargar sobre este lugar. Los enviados regresaron donde estaba el rey con la respuesta. palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense entonces, está reconstruyendo el templo de Jerusalén, Josías, encuentran el libro de la ley, ¿sí? Es extraño que tenga artículo, no es un libro, es el libro, uno específico. Lo leen, se rasgan las vestiduras y Josías compromete a hacer vivir esto. Después se lo lee al pueblo y el pueblo también acepta vivir ese libro. Es lo que se llama la reforma de Josías, de volver al Señor. Josías empieza con la reforma religiosa, ¿sí? La primera gran reforma del pueblo. ¿Qué pasa? Asiria pide ayuda en Egipto al faraón Necao para ir contra Babilonia. Josías sale a enfrentar a Necao. Y en Megido, Necao mata a Josías. ¿Se acuerdan de Megido?
Ujú. El faraón egipcio mata a Josías en Megido y muere antes de lo esperado. Todos los libros dicen eso, pero nunca se muere nadie antes de lo esperado. No entiendo esa expresión que usan. ¿Cuándo te morís antes de lo esperado? Te morís cuando te morís. Todos los libros que uno lee dice, inesperadamente murió muy tempranamente. ¿Y cuándo era tardío? Bien. Pero bueno, muere en Megido en manos del faraón egipcio. Perdón, yo me estoy equivocando. En Megido lo enfrenta, muere en Carquemis, ¿sí? No, yo me estoy equivocando mal. Discúlpeme. El calor me tiene mal. Muere en Megido. Necao sigue hasta Carquemis, ¿sí? Y es vencido por Nabucodonosor, el emperador de los babilonios, en Carquemis. Era así. ¿Quién sucede a Josías? Joaquín. Josías, Joaquín. Josías lucha con Necao, muere, lucha Necao. Necao sigue la lucha. En Carquemis muere Necao con Nabucodonosor. Joaquín, que sucede a Josías, en un principio fue fiel al imperio babilónico. Ahora, la fidelidad de un principio se enfrió. Más tarde, en segundo momento, Joaquín se rebela contra Babilonia. Y Nabucodonosor envía tropas a Jerusalén, que sitian Jerusalén. Y acá, el destierro babilónico en realidad fue en dos momentos. El primer momento fue este. Jerusalén queda tomada por los babilonios, pero está sitiada, ¿sí? Destierran a una poca cantidad de gente, no muchos, pero le dan cierta libertad religiosa, permiten en su tierra. Al tiempo del sitio de Jerusalén, Joaquín muere y a Joaquín lo sucede Jeconías. Josías, Joaquín, Jeconías, la triple J. Josías, Joaquín, Jeconías. A Josías lo mata Necao, Joaquín muere bajo el primer sitio de Jerusalén. Viene Jeconías. Al momento de la conquista, Nabucodonosor destituye a Jeconías y pone en su lugar a Sedecías, que era el tío de Joaquín y hermano de Josías. Vamos de vuelta. Está Josías, ¿sí? Empieza la reforma. Sale a enfrentar a Necao en Megido para que no luche contra Siria. Lo matan. Necao sigue hasta Carquemis. Lo mata Nabucodonosor. En toda esta disputa, cuando muere Josías, aparece Joaquín, que en un principio se somete a los babilonios, después se rebela, muere. En lugar de Joaquín viene Jeconías, que al momento del sitio, porque Joaquín muere entre la revelación y que venga y la invasión, la primera invasión. Con la primera invasión era Jeconías que estaba en poder. Cuando invaden Jerusalén, que comienza la primera parte del destierro, Jeconías lo cambian por Sedecías, hermano de Josías y tío de Joaquín, pero que era un gobernante fantoche, obediente a Babilonia. Sedecías tan obediente no fue. Él tuvo que tomar una decisión: o me someto a Babilonia, o me sumo a la revuelta que inició Egipto. ¿Y qué decide? Sumarse a la rebelión. Y esta decisión llevó a Jerusalén al desastroso final de la destrucción total y del destierro. Babilonia termina de desterrar gente, destruye todo. Israel pierde toda libertad y van todos a Babilonia. Pero ven cómo el destierro de Babilonia en realidad fue en dos momentos. El primero con Jeconías y el segundo con Sedecías.
¿Ven eso? Es importante recordar porque ahora les tengo que explicar dónde entra Jeremías en todo esto. Cuando destierran a las personas más importantes de Jerusalén, a muchos los dejaron en la Tierra Santa. No se llevaron a todos los judíos, sino solamente a las personas más influyentes, sacerdotes, reyes. ¿Por qué? El campesino no le afecta a Nabucodonosor, no se puede rebelar contra Nabucodonosor, tiene el poder. Un rey sí, porque tiene contacto y tiene poderes, un sacerdote lo mismo. Lo destierro, lo llevo a otro lugar que no lo conoce nadie y no es peligro. Entonces, a la gente indefensa la dejó en Tierra Santa, Jerusalén. Pero les puso un gobernador, Godolías o Gedalías, depende de la traducción que traigan. Los dos significa Dios se ha vuelto grande. Lo nombran a Nabucodonosor tras la muerte de Sedecías. Sedecías muere en la revuelta, ¿no? No nombra un rey, nombra un gobernador, o sea, es diferente. ¿Ven eso? Godolías no es rey, Godolías es gobernador. Godolías alienta a la gente a que cultive los campos y los viñedos. Y todo esto empieza a crear de vuelta una sensación de prosperidad. De hecho, muchos que habían oído durante la invasión babilónica vuelven y son bien recibidos. Uno de estos que vuelve se llama Ismael, descendiente de la casa real de Sedequías, que alentado por un tal Baal de Amón, que no importa quién es, que no quería que resurja Judá, lo manda que asesine al gobernador Godolías. En Mizpah, Godolías lo mata. En el 586 a.C. Cuando muere Godolías, muchísimos judíos huyeron a Egipto. Entre esos judíos que huyeron a Egipto está Jeremías. Jeremías termina en Egipto. Bien, pero fíjense que todo sucede durante la invasión babilónica. ¿Vamos bien? ¿No se confundieron todavía? ¿Alguna pregunta? Porque son nombres que van a aparecer. Per- Perdón, usted dijo, lo último que dijo no le entendí, no le escuché bien. Que Jeremías, cuando matan a Godolías, cuando Ismael mata a Godolías, muchos judíos escaparon de Judá. Porque, perdón, no solo mata a Godolías, mata también a gente de Babilonia. Y como tienen miedo de otra represalia más de Babilonia, muchos huyen. Estos que huyen, que van a Egipto, entre ellos está Jeremías. Cuando Jeremías habla de este resto que volverá, son estas personas. Este es el resto que va a quedar fiel, que va a ser. ¿Sí? Me preguntan de vuelta, o si no volvemos, porque ahora sí los nombres se repiten, pasan, suben, se pelean, hablan. Entonces, acá vienen los líos. Bien, el marco histórico, ahora vamos a hacer un poquito la actividad profética y la biografía de Jeremías. Es natural de Anatot, es una pequeña ciudad de Benjamín al norte de Jerusalén. Y Jeremías procede de una familia sacerdotal. Nace en el 650 a.C. y recibe su profesión profética, su vocación profética en el año 13 de Josías, en el 627. Lo que sea Jeremías 1:1, que se los leo ya.
Palabras de Jeremías, hijo de Gelcías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, en la tierra de Benjamín. El Señor le dirigió su palabra en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13º de su reinado, y después en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedecías, hijo de Josías. Del 13º año de reinado de Josías hasta la deportación de Jerusalén en el quinto mes de Sedecías. Hasta ahí estuvo toda la vocación profética de Jeremías. Bien. Por Jeremías 16 sabemos que Dios les prohíbe casarse como signo profético para sus compatriotas del desastre que se estaba por acercar. Se los adelanto, el mensaje que le tocó transmitir a Isaías a sus contemporáneos era que se dejen ganar por Babilonia, se sometan a Babilonia, que Nabucodonosor es el siervo de Dios, que viene a ejecutar la voluntad de Dios porque Dios quiere purificar a su pueblo por las infidelidades. Ese es el mensaje que Jeremías transmitió. Signo de eso que iba a pasar, también Dios dijo, no solo de palabras, también con obras. ¿Qué signo de obras? No te cases. Según Jeremías 20, 8, 10, a Jeremías no le gustaba el mensaje que tenía que predicar. Le provocaba la burla de sus contemporáneos, la persecución por parte de otros profetas, de sacerdotes, de ministros, de reyes y de la población. Y tenemos ciertos capítulos, Jeremías 11, 18 a 12, 6, 15, 10, 21, 17, 14, 18, 18, 18, 23 y 20, 7, 18, que es conocido como las confesiones de Jeremías. Ahí vemos bien la tragedia del profeta, de la soledad del profeta que se siente rechazado por todo el mundo por el mensaje que tiene que transmitir. Y a su vez, la necesidad imperiosa de ser fiel a esa palabra, de no poder callarla. Tener que sufrir por la palabra, sí. Tener que anunciar, sí, pero tampoco no puedo no ser infiel. Tengo que anunciar, tengo que ser fiel a este mandato de Dios. La famosa frase, maldito el día que me concibió mi madre, es de Isaías, es de Jeremías, de las confesiones. Son lindos textos para leer y participar de la soledad y lo que diría Jesús, llevar la cruz por seguir que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Bueno, Jeremías, sin saberlo todavía, cargó con su cruz y lo siguió. Bien, ¿cómo se fue escribiendo este libro? También, el libro de Jeremías no se escribió de una vez. Llevó tiempos, relecturas, agregados, reinterpretaciones. Lo original serían los oráculos de Jeremías de 1 a 6 y Jeremías 30 a 31, que anuncia la restauración del reino del norte, que había sido destruido un siglo antes por Asiria. Eso será el núcleo original del libro. Los dos. Y es ahí donde amenaza al pueblo con la invasión de un enemigo del norte. Todavía no se sabe quién es. ¿Por qué? Por la misma infidelidad. A partir de 605, cuando Nabucodonosor mata a Necao en Carquemis y Joaquín sube al trono, Jeremías comienza a anunciar que la voluntad de Dios es que se sometan a Babilonia.
cuando Babilonia está avanzando, que vence a Necao en Carquemis, ahí Jeremías empieza con su mensaje: sométanse a Babilonia. Van a ver, se lo voy a mostrar después, se los marco. En un oráculo ya dice: envío a mi siervo Nabucodonosor. Nabucodonosor es instrumento de Dios para la purificación del pueblo. ¿Por qué? Por sus infidelidades. Esta primera profecía de Jeremías se cumple en el 597 con la primera deportación, la deportación de Joaquín. ¿Sí? Bajo Sedecías, Joaquín Sedecías. Con los primeros deportados surge un problema. Nosotros que fuimos deportados, ¿fomos peores o mejores que los que quedaron en Judá? Ellos son los fieles y nosotros fuimos los infieles, por eso nos castigan a nosotros, eso lo dejaron ahí. Jeremías se va a pronunciar a favor de los deportados. Todo el pueblo fue infiel, no solo ellos. No son peores. Jeremías invita al rey. Se decía ya que no haga caso a los falsos profetas. Los falsos profetas vendían quimeras. Le decían al rey lo que quería escuchar. Viene un periodo de paz, de prosperidad, no va a pasar nada, Israel va a ser libre, que se quede tranquilo. Y le dicen: no escuches a los falsos profetas, sometete a Nabucodonosor, de lo contrario se va a perder todo. Decía Sedecías. ¿Qué hizo Sedecías? Obediente al profeta, se rebeló contra Babilonia. Segunda invasión babilónica, destruyen todos y todos a Babilonia. Queda todo destruido. Los pocos que quedan en Jerusalén, bajo el gobernador Godolías, son ese resto que Jeremías habla, y es la esperanza que tiene, que le dice que la tierra no se va a perder. Un resto quedó. Babilonia no mató a todos, dejó un resto. Pero cuando matan a Godolías, Jeremías se vio obligado a huir a Egipto, en contra de su voluntad. ¿Estamos bien? Bien. Esa fue un poco la biografía de Jeremías. Les pongo un poquito de hebreo para que lean y entiendan, ¿sí? Les leo y después les traduzco. Está traducido, leo la traducción. Arriba tienen el hebreo, abajo tienen la transliteración y abajo la traducción. Se lee de derecha a izquierda, de su derecha a su izquierda, al revés de lo normal, ¿sí? Rea hit kedash teja hayom hatse al hagoim ve al ham malakot lintos ve litnots u leavav ve laros livnot ve lintoa. Que ya saben lo que significa. Mira, te he puesto el día el este, Hayom Hatze, sobre las naciones y sobre los reinos, para desarraigar y para romper, y para destruir y para derribar, para plantar y para edificar. Jeremías 1:10 resume bien el objetivo y el fin de la vocación profética de Isaías. Lo primero es para desarraigar y para romper y para destruir y para derribar, la denuncia. ¿Qué denuncia? Los pecados del pueblo, que son infidelidad, desobediencia y rebeldía, culto hipócrita e idolatría, injusticias sociales.
denuncia y el anuncio del castigo. Si bien esta denuncia está dirigida a todo el pueblo, principalmente se refiere a las autoridades, que son reyes, falsos profetas y sacerdotes. Entonces, esta es la parte de denuncia y anuncio de castigo. Pero no termina todo en castigo. Hay una parte que da esperanza. Me pones para desarraigar, romper y para destruir y derribar, pero también para plantar y edificar. Ahí surge la esperanza. El objetivo último es no la destrucción, sino provocar la conversión, la vuelta al Señor. Por eso anuncia la conversión y la salvación a los deportados del norte. Aquellos que ya hacía mucho tiempo estaban deportados, también a ellos les anuncia, junto con los residentes de Jerusalén, que Dios los va a salvar, que no todo está perdido, que hay que convertirse, hay que volver al Señor. Y a los residentes de Jerusalén les anuncia que esta vuelta al Señor, esta conversión, pasa por someterse a los babilónicos, dejarse purificar por el Señor. ¿Vamos bien? Ese es el mensaje de Jeremías. El libro, les contaba, sufrió un proceso largo de redacción. Jeremías 36, 2 a 4, 32. Actividad y deseo del profeta de pasar por escrito su mensaje. Eso es lo esencial que le decía antes. Bien. Hay todo un tema con el libro a nivel textual, con el libro de Jeremías y la traducción griega. El libro en hebreo y su traducción griega. La traducción griega es más corta que la hebrea. Y de hecho es un octavo más corto que el texto hebreo. No solo suprimen versículos aislados, sino que suprimen secciones enteras. Y hay otra diferencia muy importante, se cambia el orden del libro. Los oráculos contra las naciones en la versión griega están a partir de Jeremías 25. En la hebrea, al final, Jeremías 46 y 51. Los adelanta lo griego. Todo esto nos hace concluir a los biblistas que probablemente habría habido dos tradiciones textuales distintas procedentes de un original. Este original que no tenemos y que no se va a poder identificar jamás, habrá producido estas dos tradiciones, la griega y la hebrea. Pero aquellos que gustan los idiomas sepan que Isaías, a nivel textual de traducción, tiene estos problemas. Tenemos dos versiones, la griega y la hebrea. La griega más corta, la hebrea más larga. La griega cambia libros de lugar. Tal cual lo tenemos en las traducciones, el libro se puede dividir en tres grandes partes. La primera, en una introducción, Jeremías 1:1-3. Y un apéndice histórico al final, Jeremías 52, 1-34. Entre la introducción y el apéndice histórico tenemos tres secciones. La primera que va de 1:4 a 24:10, oráculos contra Judá y Jerusalén. 25-45, oráculos de salvación sobre Israel y sobre Judá, sobre el reino del norte deportado y sobre los habitantes de Judá. Y por último, el oráculo contra las naciones. ¿Sí? Oráculos de condena, oráculos de salvación. Vamos a ver entonces parte por parte. La primera parte. La introducción. 1.1.3.
Como siempre, los que ya hicieron curso conmigo, yo les dejo esta pequeña guía para que ustedes cuando lean, que lean el libro, se puedan ir guiando por estos tips que les van ayudando a entender lo que está pasando. 113 sitúa la actividad del profeta en el año 627 a.C. Perdón, entre el 627 y los años posteriores a la deportación, 586. Previo a la deportación y durante y después de la deportación. Toda esa época es la época de que la introducción sitúa la actividad de Jeremías. Desde la primera invasión de Nabucodonosor hasta Godolías, hasta que matan a Godolías. Lo primero es aclarar si este 13º año del reino de Josías se refiere al nacimiento de Jeremías o a su vocación. O sea, en este 13º año del reinado de Josías, Dios lo llamó a anunciar o lo llamó a la vida. Si se refiere a su vocación, es raro que calle la reforma de Josías del año 622. La tiene que sí o sí nombrar porque es importante en su vocación. Entonces, todos coinciden que lo más probable es que este 13º año se refiera a su nacimiento, ya que en Jeremías 1:5 afirma: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Desde el vientre de la madre estuvo llamado Jeremías a ser profeta. Entonces, en concepción coincide con el llamado profético. Por eso es muy probable que se refiera al nacimiento. Comienza el primer libro, los oráculos contra Judá y Jerusalén, 1:4 a 24:10. En 36:4 se afirma: Jeremías llamó a Baruc, hijo de Neerías, y Baruc escribió en un rollo, bajo el dictado de Jeremías, todas las palabras que el Señor le había dicho. Este rollo que escribió Baruc, dictado por Jeremías, lo leyó Joaquín. Después de leerlo, lo destruyó. Más tarde Jeremías volvió a dictarle a Baruc aquellas mismas palabras, agregando y añadiendo muchas otras cosas. Jeremías 36, 1, 2. Trató de escribir 2 veces. Baruc, el famoso libro Baruc, Baruc era el secretario de Jeremías. Este rollo que Jeremías dicta a Baruc es la base que agrupa a todos los textos en esta primera parte, todos estos oráculos. Y a los que se fueron agregando en épocas posteriores. Encontramos 3 bloques. El primero va de 1:4 a 6:30, que son oráculos del tiempo de Josías. Es una seria denuncia a la corrupción moral de su pueblo. Más importante que la renovación de las instituciones es la conversión del corazón, va a decir Jeremías. ¿Y cómo Jeremías alude a la conversión del corazón? Recordando la alianza que Dios hizo y donde fue el amor primero. Dice en Jeremías 2:2-3: ve a gritar a los oídos de Jerusalén, así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor. Las primicias de tu cosecha, todos los que comían de él se hacían culpables, les sobrevenía una gran desgracia. Oráculo del Señor. Jeremías recuerda este amor primero de Dios. Entonces lo más importante es que renovar y embellecer las instituciones, y dice Josías, la conversión del corazón. El segundo subdivisión va de cita 1 a 28.
son oráculos del tiempo de Joaquín. Los primeros de Josías, los segundos oráculos de Joaquín. Cuando muere Josías, se termina también la reforma religiosa que Jeremías tanto apoyaba. Joaquín demostró más interés en embellecer su palacio que en promover la conversión del corazón, la renovación espiritual de su pueblo. Esta paz imperante que le dio el que Asiria estuviera más atenta a Babilonia que a Israel, también conllevó una decadencia moral y espiritual del pueblo. Por eso, Jeremías va a condenar a los falsos profetas que auguran tiempo de fidelidad y de paz y que quieren convencer a los dirigentes. Es decir, no. Lamentablemente, merced a todas estas cosas, el templo, Jerusalén y la alianza habían perdido para todos los habitantes sentido. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Jeremías en esto les tocó denunciar, déjense dominar, sométanse a Babilonia, tienen que purificarse de todas sus idolatrías, confíen en el Señor, y no. Esto suscitó que Jeremías estuviese al borde del fracaso. Lo echaron todos, los persiguieron todos, los quisieron matar, hasta sus familiares. Y están las famosas confesiones de Jeremías, en el cual podemos leer la tragedia del profetismo. El drama interior de alguien que tiene que hablar de algo que nadie quiere escuchar y que no puede callar porque siente que Dios se lo está pidiendo y quiere ser fiel a Dios. Y tiene que luchar entre fidelidad y abandono. Fidelidad, o soy fiel a Dios o abandono la misión que me está dando. El último bloque de la primera parte, subbloques 2.21, 21.1 a 24.10. Son los oráculos contra reyes y profetas, que son las principales instituciones de Israel. Va a denunciar el comportamiento de los reyes y profetas y la forma de gobierno de los reyes, Isaías. Jeremías. Ahora, si bien Josías se había muerto, la reforma no siguió adelante, Jeconías y Joaquín estaban interesados por otras cosas, eso no quiere decir que las promesas divinas vinculadas a la dinastía davídica hayan fracasado. Siguen en pie. Dios iba a suscitar un descendiente suyo que traería la paz y la justicia. Esa promesa deberá cumplirse a través de dejándose dominar por Babilonia para purificar el corazón de toda idolatría y volver al Señor. Por eso condenan a los falsos profetas que anuncian ventura, paz y prosperidad. En realidad, lo que está delante es la desgracia. Y es necesaria esa desgracia para que Dios cumpla las promesas de su alianza. Porque el pueblo tiene que purificarse de sus falsas seguridades e idolatrías. Se debe convertir. Y Nabucodonosor es instrumento de Dios para esto. Oráculos contra Judá y Jerusalén. Ahora en los oráculos, la segunda parte, oráculos de salvación. Hasta ahora vimos condena. Ahora oráculos de salvación para Israel y Judá. 25.1 a 45.5. Jeremías debe hablar a sus contemporáneos. En esta es una sección que abundan muchísimo los relatos bibliográficos. Y todos los oráculos dirigidos a Judá poseen un tono mucho más positivo, de esperanza.
de salvación. Sí, viene la condena, viene la... Sometamos a Babilonia, pero para nuestra purificación, para conseguir la salvación que Dios nos da. Es el camino para que Dios para dejarnos salvar por Dios. También está subdividido en tres bloques. El primero es 25, 1, 38. Le habla a Judá y a las naciones. El Señor anuncia las cosas y las cumple en la historia. Es Él el que conduce la historia y el destino de los pueblos. Algunas veces para castigar y otras veces para liberar. Esta primera subparte está dividida en dos partes. La primera es Jeremías 25, 1, 14. Y acá es donde dice que Nabucodonosor es el instrumento de Dios para nuestra purificación. Déjense dominar. Nabucodonosor es el instrumento que Dios usa para que nosotros nos convirtamos y volvamos a Él. Y la segunda, 25, 15, 36. El oráculo contra las naciones. También, para que se conviertan. Acá está la primera alteración que hace la versión griega. Entre 25, 15, 38, 25, 1, 14 y 25, 15, 38, la versión griega ubica Jeremías 46, 51. Como habla de las naciones, todos los oráculos de las naciones los pone acá. ¿Sí? Acá está el cambio de orden que hace la Biblia griega. La segunda parte, 26.1 a 35.19. La esperanza es posible, la posible esperanza. Toda la sección habla de la restauración de Israel, del reino del norte, Israel, a pesar de sus pecados, infidelidades y de la condena que pesa sobre él. Esa condena es el destierro. El Señor va a cambiar su suerte y va a curar todas las heridas. Los va a congregar de nuevo y hará con ellos una nueva alianza. Jeremías 31. Entre estos anuncios de salvación, oráculos de salvación, hay muchos relatos bibliográficos. El tercer bloque de esta segunda parte, 36.1 a 45.5. Va a hablar de la caída de Jerusalén. Está encuadrado por el mismo hecho. La referencia a la historia de un libro que Jeremías dictó a Baruch y que Josías mandó destruir. Eso aparece al principio y al final, que cuenta que Jeremías dictó a Baruch un libro que Josías mandó a destruir. Al principio, al final, encuadran el relato y encontramos dentro de este encuadre dos secciones. La primera va del capítulo 37 al 39. Lo que pasa, bajo Sedecías, antes estas Sedecías, y 40, 44 de Godolías en adelante, huida a Egipto. La caída de Jerusalén es narrada como un antiéxodo. Una vez terminada la monarquía davídica, el pueblo abandona la tierra. No viene a la tierra, no llega a la tierra, sino que sale de la tierra. ¿Sí? Por eso se invirtió el éxodo. Sale del estanque de Gabaón, vertiente de agua, y hace un alto junto al camino de Belén. ¿Qué significa Belén? ¿Alguien sabe qué significa Belén? Bet, prende el micrófono porque no te escucho. Perdón, ¿Belén dice o Balén? Belén. ¿Alguien sabe lo que Es que significa Belén? la,
ciudad donde nació Jesús. No, no, no qué es, sino qué significa Belén, el nombre. Belén es la casa del pan, o La sea, casa del casa de pan, pan, casa de Betlehem. pan. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué hace que pare en Belén? Así se recuerdan los episodios del pan y del agua de Éxodo 15 a 17 y de Números 20, 1, 13. También acá hubo pan y hubo agua. Agua en el estanque de Gabaón y pan porque pararon junto a Betlehem, la casa del pan. La ida a Egipto. El éxodo iba de Egipto a Tierra Prometida. Acá es de Tierra Prometida a Egipto. Y por último, la desaparición del nombre del Señor. El desierto se conocen a Dios, acá desaparece. Entonces, toda la caída de Jerusalén es el antiéxodo. Y Jeremías es el anti-Moisés. No conduce al pueblo a la tierra prometida, sino que hasta él mismo tiene que salir obligado, se tiene que ir de la tierra prometida para ir a Egipto. Y es más, ¿por qué repite dos veces las ediciones del libro que Jeremías dicta al libro Baruch y Josías lo destruye? Porque recuerdan las dos entregas de las tablas de la ley. Todo esta tercer bloque, esta segunda parte, describe la queda de Jerusalén como un antiéxodo. La tercera parte, oráculos contra las naciones, que en la versión griega está llevado a la primera parte, ¿sí? En todos los profetas mayores y en Amós, estos oráculos forman una colección, acá también, 46.1 al 564. Pero en Jeremías tiene una introducción, que es Jeremías 25, 15, 38. Por eso la versión griega llevó toda esta parte al capítulo 25. Dijo, si esta introducción tiene que ir junto, traspolémoslo. Y posee las siguientes características. Judá no aparece en la lista, y esto es lógico, lo acaban de destruir, entonces no hay Judá. En ambos extremos aparecen Egipto y Babilonia, que son los dos polos históricos y geográficos de la historia del pueblo. Van de Babilonia a Egipto. La desgracia del pueblo de Judá, del judío, se extiende a toda la tierra. Y a su vez, si uno lo lee, hay un montón de expresiones que también hablan de la esperanza, de este resto que va a volver, este resto que va a permanecer, y de convertirse y de grabar la ley en el corazón. El mismo Dios lo hará. Entonces, en toda esta parte es lo que tienen. Y por último, el apéndice histórico, el capítulo 52, que copia el segundo libro de los Reyes, excepto dos cosas: todo lo relativo a Godolías y a los datos del censo de exiliados. ¿Qué busca este capítulo? Dejar constancia de la restauración del pueblo, al menos en esperanza. El pueblo va a ser restaurado. Y con esta esperanza se cierra la profecía de Jeremías. Fíjense, en el 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la prisión. Le habló amigablemente y le asignó un sitial más elevado que el de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo cambiar su ropa de prisionero y Joaquín comió siempre en su presencia durante toda su vida. Su mantenimiento fue asegurado por el rey de Babilonia con una asignación regular para cada día hasta el día de su muerte durante toda su vida. Y así el libro de Jeremías, profecía, termina abierta a la esperanza de, restauración.
Perdón, esta última slide no me quedó claro. Eh, ¿Por qué hace eso el rey babilónico ¿cómo era? Con Joaquín era, no me acuerdo, ahora se Sí, me como voló. 15, sí. Porque Sí, cuando deportan, a ver qué sí, o hacen. sea, Yo cuando, era una técnica muy usada en esa época, ¿sí? ¿cómo? No entendí. Era una técnica muy usada en esa época. Ah, Cuando ok, domino un país, sí, cuando conquisto, sí. ¿sí? De esa tierra saco a las personas influyentes. ¿Por qué? Porque pueden jugar en contra. Tienen contactos, Ujú. tienen conocidos, que yo Sí, no sí, sí, conozco. ajá, sí, Por eso lo deporto, lo llevo a otra tierra que no conocen a nadie ajá, y lo llevo a Joaquín preso a Babilonia. sí, ok. Por eso. Bueno, pero ¿por qué Pero después le da una categoría? O sea, lo pone como si fuera, o sea, le saca ese carácter de prisionero. ¿Y en qué le conviene esto al rey de Babilonia? no, lo hace Jeremías para abrir a la esperanza, para no Ajá, terminar con el mensaje es ese, más que político, religioso, ¿sí? No ah, piense que teoría política, es el mensaje es decir, queda abierto la esperanza. Joaquín logró la paz con el rey de Babilonia, lo que dice que no todo está perdido, ajá, ajá, que el pueblo, que los judíos podemos seguir viviendo, podemos seguir teniendo. De hecho, después va a venir Ciro y van a poder volver a su ah, tierra, claro, el rey de Persia, que domina a el rey los de Persia, claro, babilónicos, claro, y los deja volver. Bueno, está bien. claramente. Eso. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna Disculpe, otra padre, pregunta? yo quiero hacerle una pregunta porque yo tengo la duda. Bien, Me imagino que es un sistema, una forma, no sé qué. ¿Qué quiere decir en sí oráculo? oráculo es una palabra que Dios te comunica Sí, señor. para que vos ¿Cómo? comuniques. Es Dios, una palabra de Dios, una palabra que Dios te comunique para que el profeta la anuncie. Eso es un oráculo, que puede ser de Mm, salvación, ¿sí? De esperanza promesa, de condena. Si no hacen esto, se van a ir al infierno todos. Y se convierte, va a pasar esto, ¿sí? Hay diferentes tipos de ya. oráculos. Pero es Es, una palabra de Dios que el profeta tiene que transmitir. mm, digamos, ¿no? Como una forma, un sistema que él manda, una orden, puede ser así, o no, es la palabra de Dios, nada más. A ver, el profeta lo siente como un imperativo en cuanto lo tiene que comunicarse así. Ah, La palabra no, que transmite no es una orden, es una invitación. ah, Pero el que lo siente como un imperativo es el mismo profeta que no puede callar lo que Dios le está diciendo que diga. ya, sí, sí, ¿Sí? está bien, gracias. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro? Bueno, espero que esto los anime en algún momento en el libro de Jeremías y leerlo, ¿sí? Lo que sí Eh, les pido, sí, perdón, Gabriel, no, sí, una Marta, acotación. Eh, no, en verdad, eh, es cierto, o sea, el pueblo, ¿cómo va a decir? O sea, ¿cómo va a aceptar que lo que quiere el Señor es que ellos acepten ese destierro y se vayan? O sea, eh, es duro. O sea, sí, sométanse, sométanse, pero pero eso no es, o sea, tengo que dejar la tierra. O sea, me pongo en el lugar del pueblo y yo creo que haría lo mismo. Es un mensaje muy duro que dice. y Y se bueno, nos y el cuenta hecho a de la esperanza, nosotros, ¿viste? Uno lo puede y lo lee, pero mientras tanto la realidad, o lo escucha, pero mientras tanto la realidad es que me tengo que someter a un pueblo extranjero. Va, no sé, es una cosa bastante rara como prédica, ¿no? Es decir, bastante original, no sé, como profetizar. Jesús te pide lo mismo, ¿eh? Que ponga la otra mejilla, Ajá. te Sí, aviso. claro, eso sí, Esto de pero dejarte someter, en nosotros puede sonar, eh, dejate ganar, no pelees. Perdé la batalla, conviene que la pierdas. ujú, No te enojes. Eh, a ver, no pierdas la paciencia. Esto que te está pasando es para que practiques la paciencia y para que luches contra eso. ujú, está bien, sí, ujú, sí, Es eso. O sea, a veces, mira, estaba leyendo un comentario espiritual y me reía.
porque tiene que ver con esto. Lo que dice el Ajá, padre Cúpoli, que es mirá una de las cosas modernas que leo yo, es el libro del combate espiritual del padre Cúpoli, lo leía San Francisco de Sales. Fíjate de qué ah, época es. sí, Pero Cúpoli dice esto, dice, a veces le pedimos a Dios paciencia, caridad, eh, y la forma que tiene darnos es ponernos lugares para que perdamos la paciencia, para ponernos a prueba y que practiquemos la virtud, que cuesta. ajá, ajá, Tiene que ver con esto, déjate dominar para que ujú, purifiques y ahí vas a ajá, conseguir la tierra. ok, Tiene que ver con eso mismo. A nosotros también nos cuesta todo. ajá, Solamente lo que hacemos es rebelarnos. Es lo que hizo Cedecías. Me rebelo. claro, No está me bien, dejo someter, me revelo y perdió todo. Y también pasa, a veces cuando te dejas llevar por la ira o por exacto, decís cosas que no querés, te salen cosas que después decís, ¿para qué lo dije? Metí ujú, la pata, que es peor. ujú, Es eso, ok. Muchas gracias. de nada. Bien, si quieren les doy la tarea. Hagan mucho. Me gustaría que lean las confesiones de Jeremías, pero a ver, involúcrense en el texto. No lo lean como un manual a saber. Leanlo como, traten de vivir o ver si alguna vez les tocó vivir la misma tragedia que vio Jeremías. Y ver cómo resuelve Jeremías y ver cómo resuelve ustedes. Y empezamos compartiendo eso, ¿les parece? Las confesiones las tienen en el texto que lo tiene Ana María. O sea, ahí busquen confesiones de Jeremías, tienen todas las citas. O una o todas las que les guste, lean. Yo las leo todas y ahí veo. Pero repito, no es para estudiar. Involúcrense en el texto. Dejen que el texto los impacte y les llegue. Perdón, una Confróntense ustedes con ese consulta. texto. Sí, Claudia. La- ¿Las confesiones están en un solo sector o están, digamos, Están divididas. ah, ok, Cuando, ok, cuando te pase, Ana María, el PDF, busca que las confesiones, la primera parte, una de las, ahí vas a encontrar que las confesiones son estas, ¿sí? perfecto, perfecto, Y gracias. empezamos el miércoles que viene compartiendo qué les pareció, ¿sí? Sí, tenemos otro de los grandes, ¿no? Disculpe, ¿cuál Para es? No No hay le problema. escuché. Decime tu nombre, me parece Samsung y no sé cómo te llamas. Hilda se llama. Hilda. Muy bien, Hilda, contame. Estaba diciendo que me repita qué es lo que va a ser la semana que viene, que no le escuché bien. Vamos a empezar, ¿sí? La que se anima a compartir, después de hacer esta lectura contemplativa y orante de las confesiones, ¿qué fruto pudo sacar de eso? ¿Qué fue lo que descubrió? Pero para esto, Hilda, tenés que ponerte vos en el texto, dejar que el texto te pegue y te impacte. No es irlo a estudiar para entender lo que dice, sino es comprometerte y dejar que te toque el corazón y te lo vas transformando. Y ver si esa experiencia de Jeremías quizás también no es la nuestra. Esta vez Ujú, lo que voy a hacer, no voy a esperar Gracias, Padre. no voy a esperar la grabación, que lleva más claro, tiempo. Les voy a mandar mañana, sí, por la mañana, ok, el material que trajo el padre hoy, para los que quieran ir ya ok. leyendo esto de las confesiones. Y entonces la próxima lo vamos a esperar con nuestras confesiones, ya no las de Jeremías, y, y el padre nos va a traer a Ezequiel. Eh, Muy Ah, bien. Ezequiel. Dos clases con Ezequiel, ¿Dos clases tenemos con Ezequiel? ¿Sí? una sola. No, Uno, son dos, no vas a tener que correr tanto como hoy. Dos. Pero bueno, repasen porque ver todo un libro en una hora y cuarto es ah, Exacto. una gran tarea del padre Gabriel para ubicarnos en el libro. Pero claro. ya nos está pidiendo algo que nos va a servir también a nuestra espiritualidad y, y a poder leer el Antiguo Testamento y a comprender estas formas de Dios de hablarle a los hombres que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Estamos muy con el Nuevo Testamento y por eso hoy nos costaba que Dios diga estas cosas. El Mm, tema es que las sigue diciendo. No las sigue cierto. diciendo. Y seguimos con el pueblo nosotros revelándonos también. Él sigue hablando y nosotros seguimos revelándonos.
Así que, bueno, ya estamos en horario, Gabriel. Ok, La verdad que 14, un punto. buenísimo. maravilloso, maravilloso que Eh, nos hayas podido presentar el libro así, tan completo, en tan poco tiempo. Y bueno, disfrutemos esta semana leyéndolo. Así que mañana Gracias, tempranito Anita. a abrir el mail que van a tener ahí la tarea. Ajá, Yo les ok. dije que iba a dar tarea hoy. Siempre doy. Y siempre tiene que ver con leer algo. A mí lo que me interesa es que lean la palabra, ¿sí? Para mí el fin del curso de Biblia es que ustedes vayan a la Biblia, no que me quede con todo lo dado, sino que vaya adentro y me confronte eso. Que todo lo que hablemos les sirva a ustedes para poder animarse a leer el texto. Porque la palabra de Dios es esta, no la mía. Entonces, que vayan a esta. Ok, Muy muchas bien. Bueno, gracias. muchísimas gracias y fue un Gracias, placer reencontrarnos Gracias. después de descansar un Gracias. poquito. gracias a todos. Gabriel, eternamente agradecidos por tu generosidad. Y nos vemos el miércoles próximo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, Gracias, muchas gracias, Anita. gracias. Gracias, padre. Gracias. Muy claro Buenas todo. noches. Chao, chao, Adiós, buenas chao, chao. noches. Chao, chao.